Y entonces, este que está dentro del capítulo primero, pues habla de los extranjeros y nos decía esto, que solamente éramos los españoles los que teníamos Los página extranjeros solo los municipales, ¿no? Página 10 del libro que teníamos. Solamente los españoles teníamos un derecho. Los extranjeros, dice al principio, la primera parte del párrafo, dice, aquí, ¿vale? La primera parte del párrafo dice justo referido a los extranjeros. ¿Los extranjeros de qué derechos gozan? ¿Vale? Dice, pues gozan de las libertades públicas que están ahí establecidos en el presente título, o sea, en el título primero, que es el que tenemos que estudiar. ¿Vale? Un momento que me voy a... Yo apunté, no sé si me enteré bien, que los extranjeros solo pueden votar en las municipales. Sí, sí, Exactamente. exacto, que es justamente lo que dice el segundo párrafo. Solamente los españoles, ¿vale?, son titulares de el derecho que está reconocido en el artículo 23. Y el artículo 23 lo que habla es del derecho a participar en los asuntos públicos, ¿vale? No solamente es votar o presentarse a ser elegido, también otras cosas, como, pues yo qué sé, votar en un referéndum, en una consulta popular, pertenecer a un jurado, en fin, varias cosas. Pero lo que dice ahí es que solamente los españoles tienen ese derecho del artículo 23. Entonces, pues por esa regla de tres, parece que los que no sean españoles, los extranjeros, no tendrían derecho a votar ni a presentarse en ninguna elecciones, ¿vale? Sí. Por eso el segundo párrafo continúa diciendo, dice, salvo que, dice, lo que se establezca mediante un tratado y siempre en base a la reciprocidad, pues se pueda establecer para el derecho de sufragio activo y pasivo en las municipales. Claro, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los extranjeros tendrían en España derecho de sufragio activo, votar, y pasivo, presentarse a unas elecciones, como para ir a concejal de Getafe, ¿vale? O de aquí de Madrid, presentarse a unas elecciones, a sufragio activo y pasivo, ¿vale? En las municipales, en esas, nada más. En las nacionales no lo tendría, en las autonómicas no lo tendría, ¿vale? Solamente en esas. Y siempre en virtud de lo que diga o establezca el tratado o la ley que haya, si pues la persona es un japonés que vive aquí, en Getafe, ¿vale? Pues en virtud del tratado que tenga España con Getafe, si hay reciprocidad, es decir, ¿qué quiere decir reciprocidad? Que al español que está allí en Japón nos van a permitir participar en las elecciones municipales, entonces nosotros aquí a esa persona que es de Japón le dejamos también participar. Reciprocidad. Y lo que digan los tratados. Si el tratado ya dice pues que tenemos un tratado con Japón y el tratado ya dice que aquí los extranjeros en España pueden votar, en las elecciones municipales pueden votar. Vale, pues muy bien. En virtud de reciprocidad y de lo que digan los tratados, ¿vale? El resto de las elecciones no, ¿vale? Las nacionales, las autonómicas, no, ¿vale? Y después habla de dos cosas más, el artículo 13. Habla de la extradición y habla del asilo, ¿vale? Y dice que ¿a quién se extraditará? Pues dice, solo se concederá la extradición, que os explica por ahí en el libro, creo, en algún momento, lo que se entiende por extraditar, pues mandarle a un extranjero a otro país cuando te lo reclame, ¿vale?
pues dice, solo se va a extraditar, ¿vale? También lo mismo, cumpliendo lo que diga un tratado o la ley. Claro, pues si es el que nos lo pide, es Italia, que nos pide un italiano que está aquí en España y que ha cometido unos delitos allí y se ha refugiado aquí en España y nosotros lo pillamos, ¿vale? Pues nos pide la extradición Italia, ¿vale? Pues en función de lo que diga el tratado o la ley que haya, le vamos a conceder la extradición, ¿vale? Y como dice ahí también, atendiendo al principio de reciprocidad. Si allí en Italia nosotros quisiéramos reclamase España a un español que estuviera allí y no se nos lo... Bueno, Italia nada, porque es de la Unión Europea y funciona de otra manera, pero otro país por ahí, pues, yo qué sé, Egipto, pues funcionan en principio por reciprocidad. Si allí se concede la extradición a un español que nosotros pidiésemos, pues nosotros aquí también concederíamos. Si no, no. ¿Vale? Reciprocidad entre los países. Y para el asilo, ni siquiera dice nada. Simplemente dice una ley, ¿vale? Tiene que ser la que establezca los términos, la forma, ¿vale? En que los ciudadanos que sean de otros países o bien que no sean de ningún país, que sean apátridas, que no tengan patria, pues pueden solicitar el asilo. Va a ser una ley la que lo determine, cómo pueden solicitar el asilo, ¿vale? Y entonces, pues tenemos una ley que regula todo lo del asilo también, ¿vale? Ya vieja. Y además para que te concedan el asilo no es fácil, me parece que tener la condición de refugiado, y si no, y después hacer muchos trámites, en fin, creo que no es fácil. Pero todo se va a hacer en función de lo que establezca esa ley, que sea lo que lo regule, ¿vale? Bien, luego, que esto no se me... Ahora, vale. Ahora ya nos pasamos al siguiente capítulo. Y este capítulo es importante, ¿vale? Lo voy a poner un poquito pequeñito para los que estáis en casa, pero enseguida lo agrando, ¿eh? Es para ver todo junto, ¿vale? El capítulo. Vale, ahí tenéis ese capítulo segundo. Ahora ya llegamos a los derechos. Hemos visto un artículo 10 suelto, que era el que introducía todo el título y decía cómo se iba a interpretar todos estos derechos, porque se iban a recoger aquí, a regular, porque eran la base para nuestro orden político y nuestra paz social. Luego, después del artículo 10, teníamos ese capítulo 1, que es el que acabamos de ver, con la nacionalidad, la mayoría de edad, los extranjeros, ¿vale? Y ahora tenemos ya los derechos, ¿vale? Entonces, este capítulo, muy importante, necesito que os aprendáis cómo se llama el capítulo. Derechos y libertades. A secas. Vale, porque luego, dentro de los derechos y libertades, este capítulo, hay dos secciones. Y las dos secciones tienen dos títulos diferentes. Y cuando nos hacen las preguntas de los test, siempre ponen una frase. Y tenemos que entender a qué se están refiriendo. Entonces, la sección primera, porque aquí hay dos secciones, ¿vale? Pues la sección primera es la que se llama Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. Es como si le pusiera apellido al título, al capítulo. Derechos fundamentales, libertades públicas, ¿vale? Entonces, esta sección primera es la más importante de todas, porque según los estudiosos de la Constitución, creen que esta es la sección en la que están los que llaman derechos fundamentalísimos, importantísimos, ¿vale? Porque que son para la Constitución los más protegidos, cuando veamos el artículo 53, sí. ¿Vale? Entonces, esta sección se llama así. Y la sección segunda,
pues ya no se llama así, ya le llama derechos, ¿vale?, de los ciudadanos. No le pone el calificativo de fundamentales, no dice derechos fundamentales, libertades públicas, dice derechos y deberes de los ciudadanos, a secas, ¿vale? Entonces, los que están en uno y otro reciben distintas protecciones, distintas garantías, que es lo que vamos a ver luego, ¿vale? Y antes de estas dos secciones, ¿vale? Antes de estas dos secciones tenemos un artículo suelto, que es el 14. Como en el otro, antes en el propio título teníamos un artículo 10 que estaba ahí sueltecito, no estaba dentro de nada, pues aquí tenemos un 14 que es también importante, pues que es el principio de igualdad ante la ley. Así que el 14, ¿vale? Y todos estos son los que vamos a ver ahora, ¿vale? Este artículo suelto, el 14, es pequeñito y lo único que habla es, y fijaros, es que pone como titulares a los españoles, otra vez, dice, los españoles, y a ver, yo creo justificarlo en el sentido de que, ¿por qué no pone todos somos iguales ante la ley? Porque dice, oye, aquí hay extranjeros, hay españoles, los extranjeros pueden estar regidos por un tratado que diga otra cosa y que no estén sometidos a una ley de las que hay en España o lo que sea. Entonces, yo creo que la justificación para el que ya diga, ¿y por qué no ha puesto todos? Vale, es quizás esa. Entonces, aquí pone los españoles y dice, los españoles somos iguales ante la ley, ¿vale? ¿Qué significa ser iguales ante la ley? Pues que no puede prevalecer ningún tipo de discriminación por, y os pone, por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, y luego ya viene la coletilla, o cualquier otra circunstancia social o personal que pudiera provocar discriminación. Entonces, no pone todas las razones por las que se puede discriminar. Estamos en el año 78, la Constitución pues puso lo que le pareció más importante, pero con esta coletilla, ¿vale?, la de cualquier otra circunstancia personal o social, metemos otras cosas, pues la discapacidad, la edad, lo que sea, ¿vale? ¿A qué se refiere? ¿Haber nacido en España? Claro. Por que no se discrimine por haber nacido pues seas español, pero que naciste en, yo sé, en Guinea Ecuatorial. Ah, vale, vale. Oye, como ya naciste en Guinea Ecuatorial, pues eres un español de segunda. No, no, que no se haga distinción por esto, ¿vale? Nacimiento. Y nacimiento también se podría interpretar como haber nacido dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces, que no se haga discriminación, pues nazcas donde nazcas y de quién nazcas y lo que sea, ¿vale? Vale. Entonces, ese, y ya está, que no tiene nada más. Esta es la igualdad que le llaman los estudiosos igualdad formal. Pero hasta la del 9, ¿no? Claro, la del 9 era la igualdad material, que es esa de decir que haya igualdad real, es decir, que esta que está aquí en el 14 se cumpla, ¿vale? Y que nadie sea discriminado y que realmente si tenemos derecho a la educación o a la sanidad, pues que haya colegios o hospitales para poder ir y que realmente eso sea una igualdad real, ¿vale? Y la igualdad material iba dirigida a las administraciones públicas. La igualdad formal es la que establece el derecho como tal, ¿vale? Para todos. Vale, y luego nos metemos en la sección primera, ¿vale? La sección primera, ¿vale?, que está ahí hasta el 29. Bueno, no me aparece el 29 en la pantalla, pero hasta el 29. Del 15 al 29. Y estos hay que sabérselos, a empezar a uno por día para chapar. Vale. Entonces, están los que consideran fundamentalísimos. Derecho
artículo 15, derecho a la vida. No solamente menciona la vida, dice también la integridad física y moral. Y por lo tanto, a partir de ahí, el que hace el artículo, pues poner una especie de garantías y decir, oye, pues si establecemos este derecho a la vida, integridad física y moral, no se va a poder someter a nadie a torturas ni a malos tratos, o vamos, tratos inhumanos o degradantes, ¿vale? Como una garantía de decir, pues, por lo tanto, no tortura, no tratos inhumanos o degradantes. Y luego dice, pues voy a poner otra garantía, voy a abolir la pena de muerte en España. Dice, queda abolida la pena de muerte, ¿vale? Y entonces, a nivel civil, la deja así ya claramente abolida, ¿vale? Lo que ocurre es que luego, ¿vale? Que esto ya no lo puse aquí en el esquemita, el esquema es un poco para ver todos así en su conjunto, pues dice el artículo 15, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Es decir, que la Constitución dice, bueno, yo abolo la pena de muerte a nivel civil y a nadie se le pueda poder condenar por cualquier delito que cometa a pena de muerte, ¿vale? Pero si estuviésemos en una situación de guerra, pues que las leyes de los militares digan si para tiempos de guerra, no para otros, ¿vale? Para tiempos de guerra, pues sigue existiendo la pena de muerte o no. Porque dice, salvo lo que dispongan las leyes penales militares para tiempos de guerra. Bien, ¿qué ocurrió? Que las leyes penales militares, ¿cómo? Pueden disponer las leyes militares para tiempos de guerra. Sí. Quiere decir que tiempos de guerra, pero solo para los militares o para toda la población en tiempos de guerra. No, para todo el mundo, claro. Lo que dispongan las leyes penales. Si estamos en guerra, estaríamos todos en guerra. Lo que dispongan las leyes penales. No. Al revés, No, ¿por qué? Porque las leyes penales militares, que es lo que iba a decir ahora, han abolido la pena de muerte también en cualquier situación, en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Por lo tanto, a día de hoy, en España está prohibida la pena de muerte a nivel civil y a nivel militar. No hay pena de muerte, ¿vale? Lo que ocurre es que ahí aparece ese salvo y parece que, oye, si las leyes penales militares nos la establecen, pues nos la establecen, ¿vale? Pero ¿qué hicieron las leyes penales militares? El Código Penal Militar la abolió también, la abolió, ¿vale? Así que actualmente no lo hay. Pero la frase está como está en el artículo. Lo digo para los test. El salvo está ahí. Y lo digo para los test, aunque ahora no tengamos pena de muerte de ningún tipo. Vale. Sigamos. El 16, ¿vale? El 16 es el de la libertad ideológica, religiosa y de culto, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Bueno, ideológica, pues ya todos sabemos, que pensemos y tengamos la ideología que nos dé la gana. Religiosa, la religión que nos dé la gana. Y de culto, que nosotros podamos llevar a cabo esos ritos propios de nuestra religión. Y podamos ir al culto en una iglesia católica a rezar una misa o el rosario o que un musulmán pues pueda ir a una mezquita y rezar como quiera o en el despacho de su oficina ponerse a rezar o sea, de culto, tener unos lugares de culto como es una sinagoga, una mezquita o una iglesia católica, da igual, ¿vale? Entonces, eso es el derecho, la libertad a todo eso. Bien, lo que ocurre es que dice, ¿cuáles son los límites? Pues dice, sin más límite en sus manifestaciones, claro, porque yo no está diciendo, no te voy a poner límites en lo que tú pienses, en lo que tú creas, en lo que tú, del partido político que seas, yo ahí, o de la religión que seas, no te puedo poner límite. Pero a la hora de manifestar todo eso que tú piensas de tu religión y demás, en las manifestaciones, ¿vale?
Dice, te voy a poner un límite. ¿Y cuál es? Pues en las manifestaciones de todo eso, el límite, lo que sea necesario para mantener el orden público. Eso sí, ¿vale? Y entonces, esos son los límites a la libertad ideológica religiosa de culto, que a la hora de manifestarlos, ¿vale? Pues no se haya problemas en el orden público, ¿vale? Protegido, como dice ahí, por la ley. Y dice, bueno, y voy a ponerle otra garantía aquí. Dice, oye, tengo la libertad como un derecho aquí, la libertad religiosa y tal, y ideológica. ¿Qué voy a decir? Pues para proteger un poco este derecho, voy a decir que nadie puede ser obligado a declarar sobre esto, sobre su ideología, sobre su religión, sobre sus creencias, ¿vale? Y a mí no me pueden obligar a decir, pues si soy, pues eso, de derechas, de izquierdas, socialista o comunista, o si soy de católica, o si soy judía. Nadie me puede obligar a decir nada de lo que soy, ¿vale? Si yo no quiero decirlo, ¿vale? Y luego dice, voy a poner otra garantía más y voy a decir que el Estado español, ¿vale? Pues no tiene ninguna confesión religiosa. Dice, ninguna confesión tendrá carácter estatal, que es lo mismo que acabo de decir ahora, ¿vale? Lo cual no quiere decir que alguna vez alguien me ha preguntado por ahí, y no quiere decir que el Estado español sea ateo. No, es que no tiene ninguna confesión religiosa y ya está. Hay algunos estados que, pues que son católicos, o yo que sé, Bélgica o el estado, pongamos en Reino Unido, que tienen una religión estatal, el Estado, ¿vale? Es de una confesión concreta. Aquí no, el Estado no tiene ninguna, es aconfesional. Y ya está. Un poco para garantizar, oye, aquí nadie, ni siquiera el Estado, tiene una confesión. Y cada uno que sea de la que quiera. Vale. Y a continuación sigue diciendo, y ya se refiere a los poderes públicos, a las administraciones. Dice, pues las administraciones tienen que tener en cuenta las creencias religiosas que tiene la sociedad española. ¿Vale? Bien. Y dice, y por lo tanto, tienen que tener en cuenta cuáles son nuestras creencias religiosas y dice, y mantener, por lo tanto, las relaciones de cooperación con las iglesias, con las demás, con las confesiones religiosas. Ahí hubo mucho rollo cuando se hizo el artículo, porque unos decían que no había que poner la confesión católica concretamente, otros que sí. La tradición, claro, y entonces al final se quedó así. Dice, mantendrán las relaciones de cooperación con, y especifica, la Iglesia Católica, por eso de que era la mayoría aquí, y entonces lo dejaron puesto así. Dice, y también con las demás confesiones religiosas. De hecho, pues el Estado tiene acuerdos tanto con la Santa Sede como con las otras confesiones y son la mayor parte de ellos, no sé si ahora están renovados porque tampoco me he puesto al día, pero son del año 92, de los años 90. Ahí fue donde se hicieron todos los acuerdos de cooperación con la mayor parte de las confesiones religiosas. Bueno, con la Santa Sede hay varios, pero... Y esto, vale. Pero ahí pues te dio ahí un poco para la redacción del artículo ahí que si se ponía una cosa, que si se ponía otra, ¿vale? Bueno, después nos vamos al de la seguridad, al artículo de la libertad, pero se refiere a la libertad y la seguridad, libertad física, no libertad ideológica, religiosa, sino libertad física, estar libre, no estar encarcelado, no estar detenido en una celda.
Vale, a esa libertad se refiere. Entonces, el artículo 17, ¿vale? Yo he puesto lo justito, ¿vale? Aquí. Primero, lo que nos dice el párrafo primero es que ahí ya no habla de españoles, habla de toda persona. Toda persona. Ahí ya dice, es igual que cuando era el derecho a la vida en el artículo 15, ¿vale? Todos tienen derecho a la vida. Pues aquí dice toda persona también. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, ¿vale? Libertad física, por lo tanto, libertad y seguridad. Y a continuación dice, nadie, por lo tanto, nadie puede... Perdón. La seguridad es que te protege el Estado. Claro, a ser protegido, claro, exactamente. Vale. Para que no te maten o para que no te roben o para que... Bueno, ahí más que nada se refiere a la vida, ¿vale? Pero eso, protección por parte, seguridad, seguridad, seguridad ciudadana. Vale. Y entonces dice, por lo tanto, ¿vale? A nadie se le puede privar de su libertad. ¿Vale? No me pueden detener y privarme de mi libertad. Dice, a no ser que sea cumpliendo, observando lo que está establecido en este artículo, ¿vale? Y en los casos y en la forma que establezca la ley. En esos casos, en esa forma, y cumpliendo lo que dice el artículo 17, sí te podrían privar de tu libertad, que es lo que está diciendo. Nadie puede ser privado a no ser que sea en los casos y la forma que dice la ley y cumpliendo, por supuesto, lo que dice aquí la Constitución en este artículo. ¿Y qué dice en este artículo a continuación en el apartado segundo? Vale, pues en el apartado segundo dice, va a hablar de la detención preventiva, detenerme preventivamente. Y pues entro o voy por la calle o entro aquí, entro a Mercadona y ahí enfrente y robo algo y me detienen. Sí. Viene la Policía Nacional y me detienen. Entonces, eso es detención preventiva. Que venga la policía, la Guardia Civil, lo que sea, y me detenga. Y me lleven al calabozo. No es prisión, es detención preventiva. Vale. Entonces, a mí me detienen por eso de que presuponen que yo fui la que robé ahí ahora en Mercadona y me llevan. Vale. Entonces dice, ¿cuánto tiempo me pueden tener detenido preventivamente? Ese es el máximo. Pero realmente el artículo dice más. Dice, la detención no puede durar más tiempo que el estrictamente necesario para que se lleven a cabo las averiguaciones que sean para poder esclarecer los hechos y saber si realmente yo robé ahí en Mercadona o yo no robé, ¿vale? O sea, que la detención preventiva debería durar solo el tiempo que le lleve a la poli esclarecer los hechos. Que si son 4 horas, 4 horas. Que si son un día. Si son 5 minutos, pues 5 minutos. Vale, pero ¿qué pasa? Que como no se sabe el tiempo que le va a llevar esclarecer los hechos, dice, hay un máximo. Y entonces aquí pone el máximo de las 72 horas. ¿Vale? Como máximo, 72 horas. Y en ese máximo de plazo, llegadas las 72 horas, ¿qué tiene que pasar? No es que me dejen a mí libre ya al llegar las 72 horas. No. O bien, me ponen en libertad porque no tienen pruebas contra mí, no llegaron a esclarecer los hechos y a ver qué pasaba, y entonces no tienen pruebas contra mí. O bien, me ponen a disposición del juez. Porque ya creen que sí, oye, hay unas cámaras que te han visto robando y que todas las personas que estaban allí te vieron robando y vamos, te acusamos de esto. Entonces, lógicamente, vale, pues me ponen a disposición del juez.
al llegar las 72 horas, si las llegan a cumplir todas, que no pueden pasar de ellas, ¿vale? Tienen o bien que dejar en libertad a esa persona o bien ponerlo a disposición del juez, ¿vale? A disposición de la autoridad judicial, ¿vale? Ese es el 2. ¿Y qué dice aquí el 3? Importante porque es uno de los que no se puede suspender más que en el estado de sitio. Este parrafito, el 17.3. ¿Y aquí qué se regula en el 17.3? Pues se dice, ¿vale? Que si, oye, a una persona la detienen, pues la tienen que informar inmediatamente, ¿vale? Y de una manera que sea comprensible. Esto va, pues, por si una persona es extranjera también y no entendiese el idioma, por ejemplo, ¿vale? Hay que decirle al detenido de una manera inmediatamente y de una manera comprensible sus derechos, ¿vale? Y las razones por las que se le detiene, ¿vale? Y además dice, no le pueden obligar a que declare. Bien. Y además, sigue diciendo, se le tiene que garantizar que va a estar asistido por un abogado tanto en las dependencias de la policía cuando está detenido como cuando vaya a ver el juez. Porque podría ser que solo te dieran el abogado para cuando ya vayan y te lleven delante del juez, pero no te den el abogado antes. Así que abogado siempre, ¿vale? Como dice ahí, todo esto en los términos que establezca la ley. Aquí esto es la ley de enjuiciamiento criminal, la que regula todo esto, 500 y pico, que es el 20 y tantos, 25 por ahí, que regula los derechos del detenido. Y ahí vienen más, aparte de lo que dice aquí. El detenido tiene derecho a la típica, ya sabéis, llamada telefónica, tiene derecho a pedir un médico para que le examine antes de cuando entra y cuando sale, ¿vale? De la detención. Entonces, todo esto, pues, la ley lo regula, pero aquí dice esto mínimo, ¿vale? Esto mínimo. Y por último, viene el apartado 4, que ya lo que dice es que se regula otra cosa, pero no regula la Constitución nada. Simplemente dice, habrá una ley que regulará, habrá que hacer una ley que regule un procedimiento concreto, que es el de habeas corpus. Ese es un procedimiento judicial chiquitito, voy a llamarle judicial para que se entienda, pero es un procedimiento muy cortito, muy rápido, en el que la persona que ha sido detenida presenta un escrito diciendo, me han detenido, considero que me han detenido ilegalmente, no me han leído mis derechos o no me han dado un abogado, o bueno, me han detenido ilegalmente, ¿vale? Y entonces yo pido que, como considero que mi detención ha sido ilegal, pido que me pongan a disposición del juez inmediatamente para que sea el juez el que decida si mi detención ha sido ilegal o no. ¿Vale? Esto es lo que hace mucha gente para escaquearse. Dime. Si aquí en el edificio se comete un asesinato, al final me pongo en extremo, pero nosotros no tenemos nada que ver, pero dice la policía, oye, mira, toda la gente que está aquí la voy a llevar a detención preventiva. No. No, te quería preguntar. No, pero no es eso. No, el habeas corpus es que a mí me han detenido y yo digo, yo no tengo nada que ver con él. Ah, no, pero no. Y lo que quiero es... No es eso. Es eso. No es eso. A mí pueden venir aquí y detenerme, porque se ha cometido un asesinato aquí y yo estaba aquí, aunque yo no tenga nada que ver y diga, oiga, a mí no me detengan, que yo no tengo nada que ver, que estoy en la sexta y esto se ha cometido en la primera. Pero ellos no saben quién lo ha cometido y a mí me pueden detener. Sí. Esto es para que la detención que me practiquen la hagan correctamente. Por eso que... Pero pero es que yo puedo decir que no hice nada, pero no por eso van a dejar de detenerme. No, eso es para decirle al juez, o sea, es para decirle a ellos que no te han detenido bien,
pero no porque no te han detenido porque tú creas que no seas culpable, claro, sino porque han venido aquí y han dicho, todos fuera y sin decirte por qué. ¿No? Entonces sí que me detienen ilegalmente. Sí. Pero si a mí me dicen, se ha cometido un crimen en la primera planta, ¿vale? Y en principio, pues a ustedes los acusamos de posibles y tal, ¿vale? Y ya está. Y entonces te lo dicen, te lo leen inmediatamente, te lo dicen de una manera comprensible, te dicen, ustedes van a ir detenidos, le doy a ustedes un abogado, ¿vale? Si no tienen ninguno que llamar, pues le damos un oficio y esto. Que eso ha sido bien hecho, ¿vale? No que tú digas, no, es que yo no tengo nada que ver porque me detienen, ¿vale? ¿Vale? Es que no te han podido decir por qué te detienen. Y entonces sí, es cuando puedes presentar el habeas corpus. Sería No la te han forma. leído los derechos. No te han leído tus derechos, tiene derecho a un abogado, tiene derecho a una llamada, tiene derecho a esto. No te los han leído. No los han leído aquí a nadie, ¿vale? Y porque ellos pues sospechan que aunque el crimen fue abajo, podamos ser nosotros algunos responsables. Vale, claro. Y entonces tiene derecho a esto, tiene derecho, pero si no te los leen, es cuando sí que puedes presentar el habeas corpus, ¿vale? Y en ese caso, claro, te escaqueas de las 72 horas, porque en ese momento la Policía Nacional o quien te haya detenido te tiene que poner a disposición del juez para que el juez decida, ¿vale? Vale. Que si realmente fue legal o ilegal y que si fue ilegal la detención, el juez ya decidirá qué hace contigo, si te deja en libertad o si te mantiene en prisión. Entonces ya es prisión, porque para que algo se considere prisión tiene que estar dictado por un juez. La policía no te puede meter en prisión, la policía te detiene, pero no te mete en prisión, ¿vale? Es el juez. Es el juez. Entonces, es justamente ahora, ¿vale? Que lo dice después, ¿vale? Cuando habla de la prisión. Primero habla del habeas corpus, ¿vale? Para producir la puesta inmediata a disposición del juez. No ponerte inmediatamente en libertad. El habeas corpus no es para que te pongan inmediatamente en libertad, es para que te pongan inmediatamente a disposición del juez, para que ya diga el juez, ah, pues sí, la policía lo ha hecho mal y le ha detenido usted mal. Vale, a ver. Si la persona detenida es sorda, sí, exactamente. ¿Se lo tiene que explicar a alguien con signos? Sí. Ajá. Vale. Entonces, o imagínate que es sorda y la policía en ese momento no tiene a ningún traductor, a ningún intérprete que le pueda hacer la explicación por signos. Pues se lo pone por escrito. Sí. Pero el caso es que lo pueda comprender. ¿Vale? Vale. Pero también lo pueden presentar uno que lleva 2 años preso, no. No, el habeas corpus. No. Ya está en prisión y ya no. El habeas corpus es solo para la detención. Para la detención. Dice, es la detenida ilegalmente. Si ya estás en prisión, ya pasaste por el juez y el juez ya lo sopesó, ya lo valoró, ¿vale? Así que no, para uno que está ahí no, ¿vale? Vale. Y nos queda lo último, lo de la prisión. Dice, una ley también, pues será la que determine cuál va a ser el plazo máximo, perdón. Vale. Una ley también va a ser la que tenga que determinar cuál va a ser el plazo máximo que dure la prisión provisional, no la detención. La detención ya sabíamos que eran como máximo 72 horas. ¿Vale? Entonces, la prisión, que es decir, el juez te manda a prisión. Vamos, imagínate, yo robo ahí, está clarísimo, las cámaras lo dicen, la policía me pone a disposición del juez. Y el juez, mientras, vale, pongamos que no es un robo, pongamos que yo me cargué a alguien ahí en Mercadona. Yo para dar las clases siempre acabo matando a alguien, no sé cómo me la saben, de verdad, pero es que es así.
Bueno, mato a alguien ahí, entonces me detienen, ¿vale? Y entonces, como fue un asesinato, el juez decide que cuando me pone a disposición del juez la policía, pues me decide el juez que me deja en prisión, ¿vale? Prisión provisional. Claro, ¿hasta qué? Hasta que haya un juicio y me consideren culpable o no, evidentemente. Pero como el delito fue muy grave y lo que sea, me deja en prisión. Prisión, por lo tanto, provisional. Pero claro, eso es tenerme eso es tenerme encerrado, eso es privarme de mi libertad. Y aquí este artículo, el 17, precisamente lo que estamos hablando es de la libertad que tenemos todos a no estar encarcelados, a no estar. Entonces, como a mí, mientras no me condenen a algo, por haber matado a esa persona, a pues 3 años de cárcel o a 5 años de cárcel, ¿vale? Mientras no me condenen y mientras se celebra el juicio, si me dejan en prisión provisional, ¿cuánto tiempo me puede tener así el juez? Porque imaginemos que el juicio se alarga. Ya veremos que no se debe alargar, pero bueno, se alarga y me tiro 3 años en la cárcel. ¿Vale? Pues ¿cuánto es el máximo que puedo estar en prisión provisional? Y dice, pues que sea una ley la que fije el plazo máximo. Yo no lo digo aquí. La Constitución dice, yo no lo digo, que sea una ley la que determine cuál es el plazo máximo, ¿vale? Que ya os digo yo que depende del delito que cometas, me parece que el tope son 2 años, pero no estoy segura ahora si se ha reformado y se ha puesto ahí, ¿vale? Hasta que salga la sentencia, claro, hasta que ya o sea, la prisión provisional sería hasta que salga la sentencia, pero claro, como puede salir la sentencia dentro de 5 años, pues ¿vas a estar los 5 en prisión? No. Entonces, que pongan un tope. Y ya digo, la ley que regula esto ha puesto un tope, que no estoy segura ahora, pero creo que al final fueron 2 años. Pero ese tope no nos importa, ese máximo no nos importa. A lo único que nos importa es saber que la Constitución dice que habrá una ley que diga cuál es el máximo. Máximo que se podrá ir cambiando, si la ley la cambian, la modifican. Así que es lo único que nos importa, ¿vale? Así que cuidado con detención provisional y prisión provisional, cuidado con las 72 horas como máximo y el máximo de la prisión que no lo pone, de la prisión provisional. Vale, y nos vamos al derecho al honor. Vale, el derecho al honor. El 18 habla del derecho al honor, ¿vale? Tiene 3 párrafos, no, tiene 4 párrafos. Tiene 4 párrafos. El primero habla del derecho y dice, uno de los derechos que tenemos es el derecho, y no habla de toda persona, ni español, ni nada, se garantiza este derecho. No sé por qué, no puso titular así concreto. Dice, se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que sobre todo el de la propia imagen tiene que ver con los medios de comunicación y bueno, y estas cosas y los paparazzi y las cosas que salen por ahí de que te fotografíen y demás. Bien, a la propia, los 3. Este es el derecho que está en el primer párrafo. Y luego el párrafo segundo, que también es muy importante, y el párrafo tercero, porque son derechos que se pueden suspender en los estados de excepción y de sitio, ¿vale? Habla el párrafo segundo de la inviolabilidad del domicilio y dice, hombre, pues para garantizar que este derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, voy a garantizar que el domicilio es inviolable, que nadie puede entrar en el domicilio, ¿vale? Y dice, por tanto, no se puede entrar o registrar un domicilio si no es, 1, porque te lo consiente el propio titular. Hombre, llama a la policía y ¿podemos entrar? Y yo le digo, sí, vale. O bien por una orden judicial. Por uno de esos 2 motivos. O bien, como dice, que resulte que se está cometiendo un delito.
en caso de flagrante delito, que es eso que veis en las películas. Pasan por delante los polis o lo que sea y dice, hoy oigo tiros dentro de la casa, voy a entrar, ¿vale? O gritos de que me están matando, ¿vale? Entonces, si es en caso de flagrante delito, se podría entrar, ¿vale? Pero solo si se está cometiendo el delito. Y ya está. Y si no, no se puede. El domicilio es inviolable. Nadie puede entrar. Y luego dice en el párrafo tercero, voy a poner otra garantía del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar. Y dice, las comunicaciones son secretas. Dice ahí, se garantiza ese secreto de las comunicaciones. Mis cartas que no me las abra nadie, ¿vale? Ni me las cojan del buzón, ni me las abra nadie. Como cuando abro yo alguna carta me dicen mis hijos, tú no hablas siempre, pues aquí no se me abren las cartas que vienen para mí, ¿vale? Vale, pues eso, la correspondencia. Lo que ocurre es que ahí el secreto de las comunicaciones viene redactado de época del año 78 de la Constitución, y entonces habla, en especial se garantiza el secreto de la correspondencia postal, telegráfica, telefónica. Yo creo que por telégrafo ya casi no se manda nada, ¿no? Como mucho un fax, telefax o algo así, pero que ya telégrafos, telegrama como tal, pocas cosas se deben enviar. Pero claro, a día de hoy, pues se garantiza el secreto de las comunicaciones, de los WhatsApps y de los correos electrónicos y de lo que haga falta, lógicamente. Esa limitación del uso de la informática se refiere a los móviles y todo. La limitación, sobre todo, al control de los datos personales, claro, de la protección de datos. Este es un párrafo, el cuarto, el de aquí, ¿vale? Que ya tendrían que haberle hecho hace tiempo un retoque, pero como es tan difícil cambiar y más esto, que ya luego lo veremos, este artículo y estos que están aquí del 15 al 29, pues entonces se ha dejado como se ha dejado. Pero ahí lo único que dice el apartado cuarto es que, bueno, una ley, también habrá que hacer una ley que limite el uso de la informática para controlar un poco lo de la protección de datos, ¿vale? Y para así poder garantizar el derecho al honor, a la intimidad y todo esto. Sí. Por si en el examen hacen mucho hincapié en lo que es el artículo, si van a jugar con cada párrafo o no. Porque, por ejemplo, en otra, directamente con que te sepa de qué va el artículo y todo, aquí no van a jugar con 18 puntos. Van a jugar, porque si os matriculáis muchos, van a jugar. O sea, que no lo Hay que eliminar a la gente. Entonces, lo más probable es que pongan párrafos grandes, que os obligan a leer mucho rato y a diferenciar bien lo que decía uno y lo que dice el otro. O sea, y tienes que tener muy claro lo que dice. Que me pueden poner los 4 así tal cual y decirme 18.1 es y yo identificarlo tal cual. A lo que me refiero. No, pero por ejemplo, puede ponerte el 18.2 del domicilio, ¿vale? Y ponerte en una opción tal cual calcado como está. Sí. La segunda opción, lo mismo cambiándole una palabra. Perdón, A ver. por el tema de que me jueguen con el párrafo en sí, que sea del mismo artículo, y yo dude entre si era el 18.1 o el 18.4. A ver, no. Hay algunos que sí que vas a tener que saber que es el punto 2 o el punto 1 o el punto... Claro. En estos, por ejemplo, pues da... En este sí que lo tienes que saber, porque el 2 y el 3 son 18.2 y 18.3 son los que se pueden suspender en caso de excepción y sitio de esos estados. Y entonces te tienes que saber qué es el 18.2 y el 18.3 y no el 18.1. Sí. Porque si te dicen, en el caso del estado de excepción se puede suspender el artículo 18. Solo el 18.2 o el 18.3. Entonces, si te ponen solo 18, no. O te dice, se puede suspender
el artículo 28, no, el 28.2 que es la huelga, pero el 28.1 que es la sindicación, no me lo puedo suspender. Entonces, hay casos en los que sí que te tienes que saber el apartado y hay otros que no, ¿vale? O sea, que se puede suspender el 2 y el 3, el Sí. 18.2. Sí, ese ya lo vemos luego con el artículo 55, ¿vale? Entonces, ¿y dónde estábamos? Bueno, la ley limitará el uso de la informática. Bueno, la Constitución es del 78. La ley que limitó el uso de la informática y la protección de datos es del año 99. Tardaron un ratito en hacerla. Vale, esa ya está derogada y a la ley de protección de datos que tenemos ahora que a vosotros no os entra, es del año 2018, ¿vale? En POSI sí que entra, pero a vosotros no la tenéis para nada, ¿vale? Pero vamos, la primera que hubo era de 1999 y ya se tardó un ratito en hacer. Vale, así que en esto vamos lentos. Vale. Luego viene el 19, los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia, ¿vale? Lo que pasa es que lo vamos a elegir en función de la economía que tengamos, claro. No todos nos podemos pagar un piso en un determinado sitio y en una determinada ciudad. Vale, pero somos libres de elegir la residencia y libres para circular como dice ahí, por todo el territorio nacional. Vale. Y luego dice otro derecho, a entrar y a salir libremente de España. ¿Vale? Evidentemente, como dice ahí, en los términos de la manera que establezca la ley. Si la ley dice que para salir de España necesito enseñar un pasaporte, o para volver a entrar en España, que no es el caso, pero vaya, dice que tengo que enseñar lo que sea, pues vale, pero libertad para entrar y salir de España. Y dice ahí a continuación, y este derecho no puede ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Yo creo que esta frasecita de aquí la pusieron en la Constitución porque como en la etapa franquista anterior, en la última parte de la etapa franquista, pues había mucha gente que quiso regresar de México, de Francia, de tal, y que no le dejaron entrar Sí. por motivos políticos, pues yo creo que por eso se debió meter ese ahí, que no te pueden limitar el derecho a entrar o salir por motivos ideológicos o políticos. Vale. Y luego nos vamos al 20. No, en estas no, o sea, en las que tenemos 3 horas sí, hacemos a la hora y media, pero en las de 2 horas hacemos todo seguido. Vale. Vale. Y a ver, ¿cuál nos vamos? Al 20. Vale. Vale, entonces, Sí. el artículo 20 es un poquillo largo. Vale. Es el de la libertad de expresión. Y entonces, dentro de lo que es libertad de expresión, se incluyen varias cosas. Y en el apartado primero, que aquí en el libro, no sé cómo vendrá el nuevo, pero en este no veo apartados por aquí, ¿vale? Sí es interesante porque luego también cuando se suspendan derechos, se pueden suspender algunos del apartado primero y lo que dice el apartado quinto. Entonces, pues bueno, tener en cuenta un poco los apartados. En el apartado primero lo que se dice es lo que incluye la libertad de expresión, ¿vale? Incluye varios derechos, no es solo una cosa, dice. Dice, se reconocen estos derechos. Expresar y difundir libremente pues mis ideas, mis pensamientos, mis opiniones, ¿vale? Por cualquier medio, la palabra, por escrito, oral, por escrito, por cualquier otro medio, ¿vale? Pero también se incluye el de producir, la producción y la creación, vaya, literaria, artística, científica, o sea, escribir un libro, pintar un cuadro, hacer una escultura, hacer un estudio científico,
creación, ¿vale? Libertad para crear y hacer, ¿vale? Tercero, incluye la libertad de cátedra. Es decir, que yo, que soy docente, pues pueda decir y explicar las cosas como yo quiero, como yo considere. Libertad de cátedra, expresar mis conocimientos libremente. Y yo os explico como libremente creo, y a mi manera, que creo que es, ¿vale? Y por último, incluiría el deber, esta que nos falta últimamente mucho, como aún siendo falsos. Aún siendo falsos lo que Sí, yo lo digo como me da la gana. Sí. Claro. Libertad en cátedra. Claro, libertad de, yo pienso que los terraplanistas. eso, yo pienso que la Tierra es plana, pues yo pienso que la Tierra es plana. Y yo lo explico así. Luego tú tienes el derecho de que ¿Y? eso no. Claro. A ver, Claro, también, sí. pero ella tiene el derecho. Pero bueno, claro, esto va mucho por la libertad política, me refiero, más que por el tierraplanista, por la libertad política, de decir, pues oye, yo pienso que esto es así, o esto así no se debe hacer, o que esto está mal, o que, ¿vale? Entonces va un poco, más que nada, por poder expresar tus conocimientos dentro de las opiniones que tú tengas. Cada uno. Claro. Vale. Y luego este último que tenemos aquí, el de la letra D, que nos escasea también bastante, el de la información veraz. ¿Cómo has dicho? Letra D. La letra D, Ah, la D. la D, la D. Que tenéis, la pantalla se ve bien, yo es que como desde aquí no la veo nada. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, sí. Vale. Entonces, derecho a comunicar y a recibir información veraz, ahora que están los bulos y las fakes esas, bueno, mi inglés es muy malo, las fake news de moda, pues derecho a recibir información veraz por cualquier medio de difusión. Este ya va claramente dirigido a los medios de difusión, televisión, radio, prensa, De demás, comunicación. ¿vale? A los medios de comunicación. Vale, y entonces dice ahí, tiene que haber una ley que regule dos cosas. El derecho a que haya una cláusula, lo que se llama cláusula de conciencia, ¿vale? Y que regule el secreto profesional. Dentro del ejercicio de estas libertades, pues que haya una ley que regule cómo este derecho a tener una cláusula de conciencia. ¿Qué es una cláusula de conciencia? Pues es cuando los periodistas, ¿vale? Resulta que quieren, te contratan en un periódico, vamos a poner así, y tú vas y dices lo que te da la gana, en el artículo periodístico que escribes, ¿vale? Y el periódico dice, oye, has escrito esto que no estoy de acuerdo, dice la editorial del periódico. Yo no. Así que te despido. Yo no te contraté para esto. Pues no. ¿Por qué? Porque normalmente se pone en los contratos para los periodistas y tal una cláusula que se llama cláusula de conciencia, de manera que a ti no te van a poder, si te contratan en el periódico ese en cuestión, no te van a poder despedir por lo que tú digas. Ajá. Y por las opiniones que manifiestes. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacen los periódicos, revistas y demás, tal? Contratar a gente que saben que cuando escriban un artículo, Claro, articulistas que estén con la línea del periódico. Porque sabes que si contrato que la línea del periódico es no estoy de acuerdo con el aborto para nada en ningún momento de la gestación, y resulta que coges a una persona que te escribe un artículo y que dice que está de acuerdo con el aborto el primer mes. Pues oye, claro, entonces lo que hacen es contratar a gente que está en la línea de lo que opina la editorial del periódico, ¿vale? ¿Por qué? Porque no pueden despedirlos porque normalmente en sus contratos está esta cláusula, la llamada cláusula de conciencia, ¿vale?
Y después lo del secreto profesional, que bueno, ya sabéis todos lo que es, que pues eres un abogado y el delincuente en cuestión que defiendes te cuenta que ha robado esto, ha hecho esto, ha matado tú. O los médicos también, ¿no? Secreto profesional también de los médicos, pues esto, ¿vale? Ujú. Entonces, lo único que dice es una ley regulará todo esto, ¿vale? La ley regulará esto. Y después, estos que están aquí, pues quizás aquí el apartado 2, lo único matizar que a día de hoy, pues aquí en este párrafo se dice que ya no existe censura previa, que no se puede restringir este derecho a la libertad de expresión por ningún tipo de censura previa, ni cortando ni tachándote los párrafos del libro, ni cortándote los trozos de la película, ¿vale? Y quitándote el beso o lo demás, ¿vale? Pues que no se puede restringir por ningún tipo de censura previa. Y luego, bueno, viene uno que quizás es menos importante, ¿vale? Que es lo de que a los medios de comunicación Sí, que sean públicos, ¿vale? por orden. Deben ser controlados por el Parlamento, por las Cortes Generales que tenemos, vaya. Y Radio Televisión Española, que es un medio de difusión público, ¿vale? Que está sufragado por medios públicos, pues entonces se le debe controlar parlamentariamente. De hecho, pues ya sabéis que ahí hay votaciones para ver quién ponen para presidir el ente de Radio Televisión Española y demás. Y entonces, de hecho, hay una comisión, una comisión mixta que es solo para Radio Televisión Española y todo esto. Pero bueno, que no creo que sea este el que nos vayan a preguntar. Pero este, que no sé si lo pone el libro, dejadme que lo mire, yo siempre lo digo, sí, lo pusieron al final, que siempre pido que lo añadan. Y ya le digo, le decís a editorial, por favor, que me ponga este. Vale. Y lo han puesto después del secuestro de las publicaciones. Sí. Está al revés en el libro. Este es el que dice, ¿y cuál es el límite a la libertad de expresión? ¿Qué límite? Porque la Constitución dice, estas libertades tienen un límite. ¿Y cuál es? Varias cosas. Una, el respeto a los derechos que están en el título de la Constitución, en este título, respeto a estos derechos. Segundo, respeto a los artículos de las leyes que desarrollan estos derechos. Vale. Tercero, derecho al honor, sobre todo, derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El 18, que acabamos de ver, ¿vale? Y por último, otro límite, proteger a la juventud y a la infancia, ¿vale? Entonces, como son unos límites a los derechos, pues siempre se suprimían en los libros, y yo dije, hombre, habrá que ponerlos, ¿vale? Vale, y por último, en el 20, viene este que sí que hay que saber que es el apartado 5, porque es cuando se estudia la suspensión de los derechos, cuando se dice ¿qué se puede suspender del artículo 20? Pues el apartado 1, letra A y D, y el apartado 5. Entonces, por eso digo, hay que saberlo. ¿Y el apartado 5 qué dice? Pues que si se lleva a cabo el secuestro de una publicación, ¿vale? Publicación, grabación o, como dice otro medio, pues tiene que ser también por orden judicial, por resolución judicial. Bueno, ya sabéis que siempre pongo los ejemplos famosos del libro de Fariña. Nadie le suena el libro Fariña, Sí. de mi tierra. Sí. Pues ese que fue secuestrado, o sea, fue un juez dijo que había que retirarlo del mercado, ¿vale? Y eso es el secuestro, ¿vale? También creo que temporalmente, por orden judicial, se retiró del mercado
yo no sé si era una canción, un disco que tenía una canción de la Shakira, que decían que si era un plagio de otra o no sé qué, y estuvo en el juzgado la cosa, y también creo que se secuestró, vamos, que se retiró temporalmente del mercado por orden judicial. Es decir, que las autoridades administrativas, la administración, no te puede retirar un libro o un disco o lo que sea, porque por lo que quieran, por lo que digan. No, tiene que ser un juez. Vale. Tiene que ser un juez el que decida si se secuestra una determinada publicación. Vale, 21. El derecho de reunión. ¿Qué dice aquí? Pues que se reconoce este derecho, el de reunión, que tiene que ser, como dice ahí, pacífica y sin armas. Eso es lo que se reconoce, una reunión pacífica y sin armas. Vale. Y luego dice, este derecho, el ejercicio de este derecho, ¿vale? Para ejercerlo, no se necesita autorización previa. A mí las autoridades no me tienen que dar permiso ni autorización para reunirme con quien me dé la gana, ¿vale? Yo me reúno a la hora que sea y el día que sea. Bien. Ahora bien, el párrafo siguiente dice, bueno, el bueno lo pongo yo, ¿vale? Bueno, pero si la reunión es en un lugar de tránsito público, allí en la Plaza de Atocha, es en un lugar de tránsito público, o bien es una manifestación, lo que voy a hacer, no me voy a reunir con vosotros ahí en la Plaza de Manuel Becerra, no, me voy a manifestar con vosotros para algo, ¿vale? Pues si es en un lugar de tránsito público o es una manifestación, ¿vale? En estas lo que hay que dar es comunicación previa, no pedir autorización. Hay que decirle a las autoridades, me voy a reunir en la plaza de Manuel Becerra mañana a las 12 de la mañana. ¿Vale? Yo soy... ¿Tienen que autorizar o no? No, solo comunicar. comunicarlo. Yo solo tengo que comunicarlo. A mí no me tienen nada que autorizar. Yo lo comunico porque, lógicamente, si es una reunión en un lugar de tránsito público o es una manifestación, ¿vale? Pues entonces van a tener que tomar medidas de tráfico o poner a agentes para controlar la seguridad de lo que pueda pasar o lo que sea. Pero pueden ser prohibidas también, siempre. Vale, pero lo dice a continuación, ¿cuándo pueden ser prohibidas? Porque en teoría, poquito pueden ser prohibidas, ¿vale? Ahí dice, solo se pueden prohibir, ¿vale? Cuando existan razones fundadas de que se ha alterado el orden público con peligro para los bienes, para las cosas o para las personas. Que se va a alterar el orden público. Y ya te digo yo que hay razones fundadas para creer que hay alteración del orden público, con peligro para personas y para bienes, y aún así no las prohíben. Vale. La única que he visto que prohibieran claramente fue una en un 8 de marzo, que era estas de, y que fue por lo de la pandemia, que fue tan criticado, que se prohibió una manifestación de estas por lo del 8 de marzo, Sí. y ahí sí se prohibió la manifestación, pero ahí decía y como decía ahí, por peligro para las personas, que unos no estaban de acuerdo, otros sí, bueno, que hubo un lío total, pero como ahí pone, por razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para las personas y tal, pero, claro, unos decían, no hay alteración del orden público, que todos vayan con sus mascarillas y sus cosas y tal, y otros decían que igualmente sí que lo había. Entonces, en unas ciudades salieron, en otras no, y fue ahí el... Pero digo que esta sería la razón. Luego hay una ley que regula el derecho de reunión y tal, ¿vale? Sí. Sí, reunión es que yo me puedo reunir, simplemente manifestar es que ya voy a
a alegar algo, a decir algo, Ah, vale, por ejemplo, la manifestación por lo de la vivienda vale. justa y adecuada, artículo 47, que llegaremos, pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, reunión no, es que me voy a reunir yo privadamente, o sea, quiero decir, aunque sea en el medio de la calle, pero que me voy a reunir con la gente para lo que yo, para que no me voy a manifestar a los demás. No me voy a manifestar a los demás. Entonces, yo la reunión privada, de decir, yo si ahora me quiero reunir en el teatro que hay aquí al lado, y digo, nos reunimos a las 5 de la tarde todos ahí. Yo no tengo que avisar a nadie, ni tengo que decir nada, ni me pueden prohibir nada, ni nada. O sea, esto es solo para las reuniones en lugar de tránsito público o si es una manifestación. ¿Vale? Yo las otras no las tengo que mencionar. El 22. El 22 es el derecho de asociación. Este botón, por Dios. El derecho de asociación, ¿vale? Que tiene varias cosas, ¿vale? A ver cómo lo llevo yo por aquí. A ver. ¿Vale? Solo puse 2 cositas, pero hay más, ¿vale? En el derecho de asociación dice, primero, primer párrafo, se reconoce el derecho de asociación. Vale. Y luego dice, ¿cuáles son las asociaciones que se consideran ilegales? Pues son aquellas que persiguen un fin o que utilizan un medio que está tipificado como delito. Si yo me asocio contigo para matar a fulanito de tal, oye, ¿vale? Pues, o para estafar a lo que sea, o si para conseguir mi fin utilizo un medio como es estafar a alguien. Si yo utilizo un medio o bien ya directamente persigo un fin que es un delito, que está tipificado como un delito, pues entonces esas asociaciones son ilegales. Y luego, al final del párrafo, perdón, al final del artículo, viene cuáles están prohibidas. Y están prohibidas las asociaciones paramilitares y aquellas que son secretas. Lo que no se quiere es que nada sea secreto. ¿Vale? Entonces, en relación justamente con esto, que están prohibidas las secretas, pues dice, las asociaciones que se creen aquí, pues tienen que inscribirse en un registro, pero solo a efectos de esto, de publicidad, de que no sean secretas. No, porque parece que esto de aquí, algunos no querían que se pusiera cuando se hizo la Constitución, no querían que se pusiera por el hecho de que parece que estás diciendo, te están controlando. No, la asociación es libre, tú la creas cuando quieres, solo que te dicen, venga a registrarla. Y Asociación Milagros y Alumnos de Operarios, vosotros sois el grupo 3, ¿no? Vale, Sí. Vale, pues grupo 3, vale, nos registramos y ya está. A los efectos de publicidad, de que sea una cosa que es público, que existe esa asociación. Sí. Nada más, ¿vale? Se entiende que no es para controlarnos. Vamos a pensar que no. Para militar sería para quién ser, los militares que se... No, los militares no. Para- Quien no es militar y se crea como grupo militar para luchar contra... Vale. Ahí. A ver, voy a poner un ejemplo. Yo pongo todos los ejemplos siempre matando a alguien porque es más rápido para que quede Es lo para que quede el ejemplo claro, pero que yo, aquí cada uno que piense lo que quiera y que yo solo digo lo que pone la Constitución y los demás lo que quieran. Libertad de expresión total y libertad ideológica, mejor dicho, 16 totalmente. Lo que digo que nadie piense, porque a lo mejor ahora lo digo como ejemplo y me dicen, no, que eso no lo era, ¿vale? Un tipo como los GAL, que es una asociación, digamos, en plan paramilitar, o como las
las paramilitares de Colombia o de... Sí, bueno, las más o menos. Grupo de gente que no es militar, pero que se constituye como militares para sus fines, para un fin concreto, ¿vale? Bien. Entonces, ¿y qué más? Y nos queda lo de lo de escribirse ya está, y nos queda esto. ¿Cuándo pueden ser disueltas o suspenderle las actividades que llevan a cabo? Pues, como dice ahí, solo se le puede suspender en virtud de una resolución judicial. Y además aquí le añade motivada, ¿vale? Tiene que decir el por qué, ¿vale? Diciendo, suspendo por este motivo. Vale. 23. Vale. Derecho a participar en los asuntos públicos. Todos tenemos derecho a participar en los asuntos públicos y tenemos derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de nuestros representantes, a los que escojamos, ¿vale? De representantes. Y dice, si participamos en los asuntos públicos a través de representantes, ¿vale? ¿Cómo tienen que ser elegidos estos? Dice, tienen que ser elegidos en unas elecciones periódicas, ¿vale? En unas elecciones periódicas. No, en este caso en España son cada 4 años. En teoría, si agotamos la legislatura, son cada 4 años. Y dice, por sufragio universal, es decir, por voto de todo el mundo, o sea que sufragio de todos, que todos participen. Antes el sufragio en España durante muchos años fue censitario, no universal. Votaba el padre de familia, por ejemplo. Sí. No votaba todos los... La mujer... Así que por eso. Y entonces aquí se puso, a través de unas elecciones periódicas, periódicas, que también se puso esto para que no fueran... hay países que dicen que tienen elecciones periódicas, pero son cada 30 años. Entonces, no sé, llamarle que tienen elecciones, pues es un decir. Vale. Entonces, aquí se quiso dejar claro que fuera cada X tiempo y por sufragio universal. Y luego, el párrafo segundo, que es un poquito el que os afecta a los que vais a ser funcionarios, ¿vale? Y que es el que dice, pues que para acceder a las funciones públicas, que vosotros vais a ser funcionarios, ¿vale? O a cargos públicos, vaya, pues que hay que acceder en condiciones de igualdad, siempre cumpliendo los requisitos que marque la ley, que estos son los del TREBEP que vamos a estudiar después, pero en condiciones de igualdad, ¿vale? Vale. Y ahí, a partir del 55 del TREBEP, aparecen los principios y los requisitos de acceso a la función pública, en el 56, creo, si no me equivoco, 56. Pero eso, en condiciones de igualdad. Luego, el 24, el 25 y el 26, justamente los que tenéis aquí en la pantalla, ¿vale? Estos 3 son artículos referidos a justicia, ¿vale? Al mundo de la justicia. El 20, a ver, voy a decir, más importante es el 24, sí. Lo que ocurre es que como es el que a lo mejor se estudia todo el mundo, la tutela judicial efectiva, el 26 van y lo preguntan siempre porque la gente no se lo repasa tanto, ¿vale? Así que, vale. Pero el 24 es realmente donde estaría el derecho, dicho malamente, a la justicia, que no es como lo dice, hay que saber cómo lo dice la Constitución. Y dice, derecho a la tutela, protección judicial de los jueces y tribunales, efectiva, real, ¿vale? A que podamos acudir a los juzgados y tribunales, a los jueces y tribunales, a que nos protejan nuestros derechos. Bien, esto es, pero dicho así, es, por la Constitución, es tutela judicial efectiva. Vale.
Y dice ahí, para esto, para proteger los derechos, intereses legítimos. Y dice ahí, sin que en ningún caso se pueda producir indefensión. Esto va por todo, es decir, que si yo no tengo dinero para poder pagarme un abogado, pues que haya algún mecanismo para que se puedan, por ejemplo, nombrar de oficio abogados para una persona que no tiene recursos, pero que no quede indefensa. Luego le lleve la defensa al abogado, mejor o peor, pero que tenga ahí, que no haya indefensión. Y después, dentro de lo que es la tutela judicial efectiva, esto que acabamos de ver, hay muchos derechos metidos. El párrafo segundo, incluye mogollón de derechos, ¿vale? Que ya no sé, yo creo que aquí no lo puse tan siquiera, solo puse la tutela judicial efectiva y punto y ya está, ¿vale? Pero, y no me cabía más. Pero en el derecho, aquí del artículo 24, van montones de derechos. ¿Derecho a qué? Primero, a tener un juez ordinario, no extraordinario, que lo nombren así, predeterminado ya por la ley, preestablecido. Claro, que cuando me vayan a juzgar a mí por este robo que cometí aquí en Mercadona, ¿vale? Pues que ya me lleven a un juzgado que ya exista antes. Me llevarán a uno de la Plaza de Castilla por el turno que toque y allí me llevarán. Vale, pero que no sea un juzgado que tengan que crear para juzgarme a mí. Es a lo que se refiere. Que el juez ya esté predeterminado con anterioridad a que se cometan los delitos. Vale. También tengo derecho, ¿vale?, a que me defienda y me asista un letrado. Tengo derecho a que me informen de la acusación que se formula contra mí. Tengo derecho a que se celebre un proceso público en el que no haya retrasos indebidos, sin dilaciones indebidas, que aquí la justicia hace un poquito iba muy lenta, ¿vale? Pero que no haya retrasos innecesarios, ¿vale? Y que sea un juicio público con todas las garantías. Y tengo derecho a utilizar los medios de prueba para defenderme, aquellos medios de prueba que sean pertinentes en derecho. Es decir, que el derecho recoja pues, estos medios de prueba y yo utilice uno de ellos. La pericial, la testifical, la documental, la que sea. Y tengo derecho, dice ahí, además, a no declarar contra mí mismo. He robado en Mercadona, me han visto las cámaras, me detiene la policía y ¿qué declara usted? Yo no he robado nada, pero mire la cámara que la pone aquí. Yo no he robado nada. Así que yo no tengo por qué declarar contra mí. Y además dice, no tengo derecho a confesarme culpable. No tengo por qué decir nada. Usted, a ver, ¿qué quiere decir de lo que pasó ahí en Mercadona? Nada. ¿Me va a hacer alguna declaración? No, no digo nada. ¿Confesarme culpable? No, yo no lo hice. ¿Vale? Ni a confesarme culpable, ni a declarar. ¿Vale? Ni a declarar. Y después, eso, el último más importante, que debía ser el primero, la presunción de inocencia, ¿vale? Tenemos derecho a la presunción de inocencia. Entonces aquí van metidos unos cuantos, como podéis comprobar. Y luego finalmente... La presunción de inocencia es en todos los casos, salvo en lo de maltrato a las mujeres, ¿no? Algo así, ni entendido yo. No. Toda persona no es culpable. No. Hay presunción de inocencia en todos y para todos, ¿vale? Fijaros, hablando de todos, aquí el titular lo pone todas las personas otra vez. Igual como el derecho a la vida, a la libertad, que ponía toda persona, pues aquí también todas las personas, ¿vale? Y luego, esta última es para regular el caso en el que no se está obligado, dice, la ley, habrá una ley, que tenemos una ley, que regule cuándo no se está obligado a declarar
sobre hechos delictivos, ¿vale? O presuntamente delictivos, claro, por razón de parentesco de secreto profesional. Bueno, y ahí ya sabéis en la televisión quién salió diciendo que no iba a declarar porque era su mujer, pues, ¿vale? Sí. Pues ahí una ley regulará esto en los casos en que tú, porque eres el abogado, secreto profesional, por ejemplo, o por otro motivo, y parentesco, no estás obligado. Y entonces la ley dirá, pues los hijos, los padres, la mujer, si quien causan es a tu hijo o es a tu padre, pues no tienes por qué declarar, ¿vale? Pero eso lo dirá la ley. Quien no tiene que, puede no declarar. Quien no está obligado. Y solamente por estos dos motivos, como veis, razón de parentesco o secreto profesional. Se lo deja muy limitado a la ley. Estarían en secreto profesional los psicólogos, si te han... Sí, ahí, por eso, vale. También. Y el 25 es ya referido a lo que llaman normalmente principio de legalidad penal, que es que, voy a resumirlo para no poner todas las palabritas, pero fijaros que tiene más. Dice, nadie puede ser condenado, ¿vale? Por un acto que en el momento en el que se cometió no era delito. ¿Vale? Entonces, supongamos que es delito, no es delito ahora fumar ahí, fuera, delante de la puerta del edificio, en la acera. No es delito, ¿vale? Entonces, luego sale una ley que dice que es delito fumar ahí fuera. Pues dice, nadie puede ser condenado por un acto, una acción, que cuando la cometió no era delito. Si yo ayer fumé ahí fuera y no era delito, a mí no me pueden condenar por eso, ¿vale? Ocultar, porque ahí viene un poco todo. Lo que pasa que yo, para abreviar, digo condenado o sancionado por una acción o por una omisión, ¿vale? Pero por abreviar lo dije así, solo con eso. Pero puede ser eso por un... no me pueden condenar por algo que cuando se cometió, cuando lo cometí, no era delito o no era falta o no era infracción administrativa, ¿vale? Da igual, ¿vale? Y después ya el siguiente párrafo más grande es el que habla de los que están presos, de los presos, de los que están bajo una pena privativa de libertad, sea una prisión o sea, por ejemplo, como dice ahí, otra medida como es estar internado en un centro de menores o un centro psiquiátrico o cosas así. Es decir, los que están privados de libertad. Y entonces dice, esta gente, ¿vale? Estas penas, las penas privativas de libertad, sea cual sea, ¿vale? Dice, tienen que estar orientadas a la reeducación y la reinserción social, ¿vale? Y nunca van a poder consistir en trabajo forzado. Entonces, nunca trabajos forzados. Y dice, el condenado a la pena de prisión, ¿vale? Que tengo aquí en este parrafito justo una duda, pero ya he preguntado por ahí a algún compañero y dice, yo no me meto en, en berenjenales, ¿vale? ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, dice, el condenado a prisión, ¿vale? A una pena de prisión, que está cumpliendo la pena, dice, ¿qué derechos tiene? ¿De qué derechos goza? Pues dice, gozará de los derechos fundamentales de este capítulo. ¿Vale? Entonces, entendemos que es, ¿cuáles son los fundamentales del capítulo? ¿Vale? Porque fundamentales solo aparecen en la sección primera. Por eso os decía que son tan importantes
cómo se llama cada parte, porque aquí tenemos derechos y libertades, pero no dicen fundamental. A donde le llama fundamental es aquí. Entonces, ¿son solo los de la sección primera? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Y el derecho a la igualdad no lo tiene? ¿Y está preso y no se puede casar? Sí. ¿Está preso y no puede heredar de sus padres que se murieron? Entonces, dice los fundamentales de este capítulo, pero a mí no me parece que se esté refiriendo solo a la sección primera. Y tengo esa duda. Ya os la digo, vale, os la digo. Pero por eso quedaros con que pone derechos fundamentales de este capítulo, que no sé exactamente a cuáles se refiere. Tendré que ahí hacer una consulta constitucional ahí. El capítulo de ahí. No, porque dice. Sí, claro. Bueno, todos no te los enumeran, ¿no? Pero Claro. aparte de los fundamentales, pues. En todo caso, por eso que encima, en la continuación del párrafo, dice que al trabajo va a tener derecho, en todo caso, siempre. Vale. Y ya digo yo, y el deber o sea, el derecho a casarse, ¿no lo tiene? Sí. Se puede casar en la cárcel, fuera, o sea, sin ningún... El derecho a heredar, lo tiene. El derecho a montar una empresita, aunque no pueda salir de la cárcel y tenga un representante, también. Entonces, por eso no acabo de entender muy bien el párrafo, porque, claro, dice, no tiene, o sea, tiene los derechos. A ver, ¿dónde estoy? La Constitución. Aquí. Tiene los derechos fundamentales de este capítulo, menos cuáles. Dice, menos los que se vean expresamente limitados por el fallo de la sentencia. Claro, si a mí me condenan a prisión, está claro que el del 17, la libertad no la tengo. Está claro. El de circulación por toda España tampoco. Evidentemente, porque la sentencia me está condenando a privarme de libertad. Por lo tanto, no voy a tener esos derechos. Vale, entonces yo tengo los derechos del capítulo menos los que expresamente estén limitados en el fallo condenatorio. Y si, por ejemplo, en el fallo condenatorio me condenan a privarme de mi derecho de sufragio, o sea, participar en los asuntos públicos, el 23, pues tampoco lo tengo, está claro, ¿vale? Ahora, ¿y qué pasa con los demás, los de la sección segunda? Por ejemplo, pues yo digo, el del trabajo expresamente dice, en todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado. O sea que si quieres trabajar en la cárcel y estás ahí y vas a trabajar en la cocina, en la biblioteca, en el servicio de limpieza o en donde sea, o haciendo en un taller de lo que sea, pues lo tienes. Y a que te remuneren ese trabajo además, ¿vale? Y lo deja clarísimo. Y después, además dice, tienes derecho a los beneficios de la seguridad social y a que acceder a la cultura y al desarrollo integral de tu personalidad. Es decir, tienes derecho a ir allí a clases, a estudiar, a la biblioteca, a leer, a escribir, lo que sea, ¿vale? Se debe de entender para todo el capítulo. Sí, en principio. Claro, en principio sí. Sí, claro. En principio lo debemos entender que tiene de los derechos de este capítulo. ¿Vale? Sí, pero faltarían. ¿Vale? De este capítulo. No, el título. ¿Vale? Pero luego, por ejemplo, claro, el título. Otros como, por ejemplo, derecho a una vivienda digna, derecho a disfrutar de un medio ambiente, que están ya en el capítulo tercero, pues no tendría, bueno, no sé, no tendría esos otros, no lo sé, ¿vale? En principio, si son los fundamentales, es que el problema de aquí es la palabrita fundamental,
porque no es todo el capítulo. La palabrita fundamental es solo la sección primera. Entonces no podríamos entender todo el capítulo. Parece que lo que dices tú ahí, que no sé llamarte bien, Roma 18, ¿vale? Dice, ¿se debe entender todo el capítulo? No, porque dice los derechos fundamentales. Y esos parece que son solo la sección primera, claro. ¿Vale? 13 que te dice que gozarán en España de las libertades públicas, pero también entendemos que son de los derechos, ¿no? Sí, O sea, claro. Pero, o sea que no es claro. claro, pero es que aquí especifica un poco más, porque dice los derechos fundamentales de este capítulo, como diciendo, los que sean fundamentales de este capítulo. Y claro, los fundamentales son los de la sección primera. Está muy ambiguo. La pregunta del test tendría que ser según la Constitución, ¿no? Claro. O sea, según la Constitución, ¿a qué derechos? A ver, yo lo único que os digo es que os pido que no os van a poner algo todo revesado. Estos son unos rollos que me monto yo ahí para decir que realmente qué derechos tienen o no, ¿vale? Pero lo que sí es que tenéis que recordar que pone que tiene los derechos fundamentales de este capítulo. Y así ya lo solucionáis. Cuando os pongan cualquier cosa, buscáis lo que ponga eso, ¿vale? Lo que ponga esto. De hecho, en preguntas de anteriores convocatorias se rechaza el trabajo como derecho fundamental. Es que no lo es. Es que no lo es, claro. Está en el Por eso, 25. porque el trabajo está aquí en los derechos de los ciudadanos, no fundamental. No fundamental. De hecho, tampoco tiene todas las protecciones que luego vamos a ver. Con lo cual... Por eso la E3 sería Claro, la sección primera. Claro, por eso parece que solo es la sección primera, pero es que me extraña porque ya digo, el derecho al matrimonio lo sigue teniendo, el derecho a la propiedad privada lo sigue teniendo, el derecho a heredar lo sigue teniendo. Entonces, no lo acabo de ver, ¿vale? No sé por qué le metieron ahí los fundamentales, ¿vale? Y después, lo que dice aquí es que este es un párrafo que le limita a la administración el poder imponer penas privativas de libertad. Si se quiere poner una pena privativa de libertad, lo tiene que hacer un juez. No puede ser la administración. Dice, la administración civil no podrá imponer sanciones ni directa ni indirectamente que supongan privación de libertad. ¿Vale? Así que la administración nos podrá poner multas, nos podrá poner sanciones de otro tipo, pero no privarnos de la libertad nunca, ¿vale? Y ya luego, si la administración considera que le estafamos ahí o que le defraudamos y no pagamos los impuestos y ya vamos, es un delito, bueno, pues ya será el juez luego el que nos ponga la pena privativa de libertad si procede. Pero la administración, agencia tributaria en este caso, no nos va a poder poner nunca una sanción que suponga privarnos de libertad. Y luego, el 26 es que había unos tribunales que se llamaban tribunales de honor, ¿vale? Antes, hace mucho tiempo, empezaron a surgir ya mucho antes, pero en el siglo XIX, finales del XIX, segunda mitad del XIX, empiezan a proliferar. En principio, en el ámbito de los militares, ¿vale? En el ámbito militar. Y después, cada vez más, en el ámbito de los colegios profesionales, abogados, médicos, arquitectos, colegios profesionales, y en el ámbito de la propia administración a la que vais, las administraciones. Y que eran unos tipos de tribunales que simplemente lo que hacían era, pues imaginemos la administración o el colegio profesional, creaba un tribunal exprofeso para juzgar tu comportamiento. Imaginemos colegio de médicos, un médico pues que su comportamiento es muy poco ético y que está pues de borrachera todo el día, todas las noches por ahí, y que, bueno, que da muy mala imagen al colegio profesional. Bien,
¿qué hacen? Le montan un tribunal para juzgarlo por ese comportamiento, que esto no puede ser. Eso es lo que prohíben aquí, este tipo de tribunales, que proliferaron mucho en la administración civil y en los colegios profesionales, ¿vale? Y entonces, pues dice, quedan prohibidos. Están prohibidos los tribunales de honor. Y ya está, ¿vale? Vale. Y luego, a ver, que es que no veo. Era el ámbito castrense. Sí, al principio era para los oficiales, para las tropas, sí, exactamente. Para los oficiales, no para la tropa. Para los oficiales que, pues eso, daban mala imagen con la conducta que tenían, y ahí es donde empezaron a surgir este tribunal. Y después se pasaron al campo de la administración y al campo de los colegios profesionales, por eso pone organizaciones profesionales, ¿vale? Y entonces para que no se haga esto, ¿vale? Pero donde empezaron es ahí, sí, en el ámbito castrense. Y en la educación, bueno, esto es algo que voy a decir lo principal. El derecho a la educación por un lado, y por otro lado, libertad para enseñar. O sea, desde los dos puntos de vista, desde que me eduquen y de que yo pueda educar a otro. Vale, entonces, se reconoce el derecho a la educación y, bueno, perdón, todos, que le pone todos tienen derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza. Después, a partir de ahí, vienen ya un montón de parrafillos que hablan de múltiples cosas. Bueno, primero, se entiende qué es o cuál es el objeto de la educación. Pues el pleno desarrollo de la personalidad y siempre haciéndolo en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Vale. Ahí. Entonces, ¿por qué no está reconocida la enseñanza en el hogar? Porque está aquí puesto que hay una enseñanza obligatoria. Ahí. Por eso. Vale. Entonces, aparte, por eso digo, aquí hay cosas que son pequeñitas, pero algunas importantes, como es, primero, ¿cuál es el objeto de la enseñanza? Y recordadlo porque a veces se preguntan en los principios en los que te tienen que educar, ¿vale? Principios democráticos de convivencia y en el respeto a los derechos fundamentales, a los derechos y libertades fundamentales. Vale, luego dice, otro que también es súper conflictivo, los padres, sobre que da siempre lugar a cada ley de educación que sale, y han salido unas cuantas, que mis hijos cada uno estuvieron en una, ¿vale? Pues, y ahora ya hay otra, ya no sé si estamos en la CELA o en cuál estamos, Vale. Dice, los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres a que estos reciban formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, ¿vale? Y en unos que sí se ponía esto, otros que no se ponía, otros que... Bien. Luego, viene el de la enseñanza obligatoria y dice, la enseñanza que se considere básica va a ser obligatoria y gratuita. ¿Y cuál es la enseñanza que se considera básica? Pues la que diga la ley que esté en el momento, ¿vale? Y ahora que es obligatoria, la básica es hasta la ESO, hasta final de la ESO, ¿no? Vale, pues esa será obligatoria. Pero si la escuela es laica. Sí, claro, ya lo sé. Pero la escuela es laica, por eso. Pero aquí dice, precisamente es el lío que se tienen los que defienden la escuela laica completamente a los que defienden que en la escuela haya enseñanza religiosa, ¿vale?
Y entonces, pues Claro. porque dicen precisamente esto, ¿vale? Que aquí pone esto la Constitución. De todas maneras, tú puedes elegir, Sí. tanto en los institutos como en la ESO. Sí, pues, sí, que puedes tu hijo elegir. vaya a ética o vaya a religión. Puedes elegir, Eso hace ya pero, mucho tiempo. A ética, que ahora se pero llama vamos, que, Sí. manera, ¿no? que Cultural. puedes elegir escoger lo que quieres, a lo que quieres ir. Pero en teoría, vamos, en principio, pues no es que la educación sea religiosa, no. La educación es la que es, solo que luego te pueden meter una asignatura de un tipo o del otro en función de la que quieran tus hijos o Vas a un esto, colegio u ¿vale? otro, Claro. Y entonces, tienes asignatura de sobre todo si religión. vas a uno que es de la pública, no es de la subvencionada, así, ¿vale? Claro, sí, evidentemente. Evidentemente, eso trae conflictos con quien no es de la religión católica, que es la que más Pero abunda eso aquí, no es un- claro. Pero aquí está esto, que los padres tienen derecho a esto. Por eso algunos contestan a esta historia, oye, pues nosotros venimos al que vengan sus hijos al colegio a estudiar la educación que se imparte, y la religiosa que la vayan a dar pues a la parroquia o a la sinagoga o al sitio que sea que crean que es la que tienen que recibir. Y entonces es lo que contestan otros. Así que, pero vamos, aquí podemos estar 2 horas, ¿vale? Sí. Pero ¿se puede proporcionar formación religiosa fuera de la escuela? Pues por Claro, supuesto, eso ya cada claro, uno. claro, Que sí, sí. claro. Claro. Yo soy libre de que vayan ahí, soy Listas. libre, libertad religiosa, pues yo soy libre de enseñarle a mis hijos o llevarle ahí a la sinagoga que le enseñen lo que sea, ¿vale? Luego, dice, ¿cómo van a garantizar los poderes públicos este derecho a la educación? Pues lo van a garantizar estableciendo un programa general de enseñanza. ¿Dónde se establece el programa de enseñanza? En la ley que hagan. Ya digo, lo que pasa es que hacen una ley cada 2 por 3, ¿vale? Cada vez que cambia el gobierno, cambia la ley, ¿vale? Pero ahí se establecerá un programa, ¿vale? Y es la manera de, pues, garantizar el derecho. Y dice, y en esa programación participarán todos los sectores afectados, ¿vale? Que ahí es también donde, bueno, que si participan los colegios escolares, que si participan los colegios de un tipo y del otro, los subvencionados, los otros, bueno, en fin. Pero se tiene que garantizar con una programación general y se tiene que garantizar por parte de los poderes públicos el derecho a la educación mediante la creación de centros docentes. Claro, esto es relacionado completamente con el artículo 9. Si no creas un centro docente, no puedes garantizar el derecho a la educación si no tengo un centro docentes donde estudiar, ¿vale? Y luego, el apartado 6 es el de la libertad de enseñanza, porque dice ahí, ¿a quién se le reconoce la libertad para crear centro docente y, por lo tanto, enseñar? Pues a las personas físicas y jurídicas. O sea que yo quiero montar un colegio ahora y monto un colegio. O una sociedad que tengamos, montamos un colegio. ¿Vale? Siempre dentro del respeto a los principios constitucionales. Y aquí vuelve a salir otro rollo, que ya ni lo menciono porque si no, no salimos del tema de la educación. Dentro de los principios, respeto a los principios constitucionales, y estaba el de los colegios que solamente que estaban divididos por sexos, y que solamente podía haber colegio para chicas y colegio para chicos, ¿vale? A los que no podían ir los chicos y al que no podían ir las chicas. Vale, no sé si sabéis a cuáles me estoy refiriendo. Que ahí surgió también la polémica y alegaban esto, que se reconoce el crear centros docentes siempre respetando los principios constitucionales. Y claro, pues libertad, ¿vale? Y de sexo, ¿vale? Entonces, pues unos que sí y otros que no, ¿vale?
Luego, estos ya son para inspeccionar los colegios, para tal, ¿vale? Sí. Y lo único es este de aquí, Se ¿vale? reconoce la autonomía. Es sobre las universidades y las universidades van a su aire, ¿vale? Estas van por libre y dice se reconoce la autonomía de las universidades y por lo tanto... ¿Lo dice la propia universidad? Sí, ¿no? O sea, no... Claro, esto no va en la ley de... Por eso No va por ley. no va en la ley de educación que Por tengamos. eso te digo que... Las universidades van aparte y ellas mismas se marcan lo que son sus objetivos, sus currículos de estudio, Ya. todo, sus programas y entonces no tienen que ver con el sistema educativo. Por eso, cuando hubo un momento que tuvimos, yo creo que fue en la legislatura anterior, y seguimos teniendo un montón de ministerios, demasiados, pero tuvimos uno que era solo de universidades. Pero, bueno, yo creo que esto lo podría meter todo junto en un mismo ministerio. ¿Pero por qué? Porque las universidades tienen su regulación aparte, su ley aparte y todo aparte, ¿vale? Son autónomas. De hecho, hasta el territorio, digamos que hasta la poli ni siquiera puede entrar mucho ahí a controlar las manifestaciones, ¿vale? Entonces, van por libre. No viene el artículo 27. Claro, es que hay algún parrafillo, por ejemplo, que ya ni lo ponen, que son los que yo no mencioné. No, estos tres por aquí 7, 8 y 9. ya no vienen, pero porque son menos importantes. Que no digo yo que no vayan a caer, por favor, ¿vale? Que no digo yo que no vayan a caer. Y luego, pues ya decirlo antes de terminar, que ya sé que son y media, ¿vale? El 28 y el 29. El 28 recoge dos derechos y muy importantes. El derecho a sindicarse libremente, ¿vale? Que incluye muchas cosas. Sindicarme en un sindicato, ¿vale? No sindicarme en ninguno. Que no me obliguen a sindicarme, que no me obliguen a afiliarme a un sindicato, ¿vale? Que yo no quiero ser de ninguno, no tengo por qué ser de ninguno. Que quiero crear uno, creo uno. Que me quiero sumar a uno, me sumo a uno. Libertad, ¿vale? Solo que aquí tenemos una matización, ¿vale? Que es que la ley puede limitar o exceptuar este derecho para los cuerpos, fuerzas armadas e institutos armados o cuerpos sometidos a disciplina militar. O sea, la policía no militar. Claro. Los militares, de hecho, lo tienen exceptuado. No limitado. Y lo tienen quitado, no lo tienen. No se pueden sindicar. No se pueden sindicar. No os pongo la ley porque ya no nos da tiempo. Vale, no pueden. Pero, sin embargo, por ejemplo, las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen con unos límites, pero hay sindicatos de la policía, ¿vale? Sí. Entonces, como dice aquí, la ley hará lo que quiera, o limitarlo o exceptuarlo para estos fuerzas, cuerpos, institutos armados, ¿vale? Y luego otra matización. Y la ley regulará las peculiaridades del ejercicio de este derecho de sindicación por los funcionarios. Y entonces, todo lo que es sindicarse y todo esto, ¿vale? Se regulará específicamente para los funcionarios. Porque el funcionario, los que vais a ser vosotros, van para el servicio público. Entonces, pues un poco, digamos que el sindicato está para defender los derechos de los trabajadores, y los funcionarios son trabajadores como los demás, pero están dedicados al servicio público, con lo cual pues tiene un cierto matiz y dice pues que la ley regule las peculiaridades. No le dice que se lo quita. Lo de limitar y exceptuar es para los institutos armados. Lo de los funcionarios es que la ley regulará sus peculiaridades, la del ejercicio de este derecho, ¿vale? Y después ya la huelga, ¿vale? En el 28.888 está regulado el derecho de huelga que tenemos, ¿vale? Para defender cada uno pues, los intereses.
Y el derecho de petición, pues ya, si eso lo matizamos un poco el próximo día, es uno que no usamos nada los españoles, ¿vale? Que es pedirle a la administración algo. Nosotros podemos ir y pedirle algo, lo que necesitemos, ¿vale? Queremos que le explicamos una situación y digo, mira, en mi barrio no hay ni servicios de este tipo, ni luz, ni llega la traída del agua, ni nada de nada. Pues hagan ustedes algo, petición. Solo que lo tengo que hacer por escrito, ¿vale? Dice, lo podemos hacer individual o colectivamente, pero por escrito y de la manera que nos diga la ley. Y los militares vuelven a tener las Fuerzas Armadas, dice, lo pueden ejercer, pero solo de manera individual y como diga la norma que regula esto para ellos. ¿Vale? Esa matización que también se pregunta siempre, la del derecho de petición. Vale, y lo dejamos aquí. Pero eso garantiza el derecho a que hagan algo. No, ya quisiéramos tener un derecho en la Constitución que nos garantice que las administraciones públicas cumplen lo que le digamos. Nada, chao. Hasta el próximo día. Vale. Ya me gustaría. No hay clase. No hay clase. Vale. Entonces yo procuraré meteros algún como cuestionario que tenga solo preguntas concretas. Pero no lo hago. Pues